La disciplina nunca fue problema para mí. Aprendí rápido a seguir órdenes, a resistir el calor abrasador de la selva y a cargar con el peso del fusil, como si fuera una extensión de mi propio cuerpo. Pero nada de eso me preparó para lo que vivimos en aquella misión, en la espesura impenetrable de la selva de Chiapas. Era una operación rutinaria, según nos dijeron. Una patrulla de reconocimiento cerca de una comunidad rural, donde había reportes de actividad sospechosa. Éramos 7 en total, un grupo compacto pero entrenado. Había un par de nuevos, muchachos que apenas se habían graduado de su entrenamiento. Yo era el responsable de ellos, el líder que debía mantenerlos con vida. Pero esa maldita selva tenía otros planes. Llegamos al puesto de mando improvisado al anochecer, el aire espeso con el olor de la lluvia reciente y el sonido constante de los insectos. El teniente a cargo nos asignó un sector para patrullar, a varias horas de distancia. El mapa mostraba solo un fragmento de ríos y colinas, pero la realidad era un laberinto de vegetación cerrada y humedad que parecía calar hasta los huesos. «Este lugar está maldito», dijo Ramos, uno de los veteranos, mientras nos adentrábamos más en la selva. «Los locales no vienen aquí ni para cazar». «Déjate de cuentos, Ramos», respondí, aunque no podía negar que algo en el aire se sentía diferente. Un peso invisible que nos seguía a cada paso. El primer día transcurrió sin incidentes. Montamos un campamento temporal y dividimos las guardias. Mientras dormía, me despertó el sonido de algo. No, alguien, caminando entre los arbustos. Me levanté en silencio, tomando mi fusil, y me acerqué al borde del campamento. «¿Quién anda ahí?», susurré, con la voz baja para no despertar a los demás. No hubo respuesta, solo el crujido de hojas moviéndose. Volví al centro del campamento, donde Ramos estaba de guardia. «¿Escuchaste eso?», le pregunté. «Son animales, sargento», dijo con un encogimiento de hombros. Pero no parecía convencido. Al segundo día, las cosas comenzaron a torcerse. Uno de los nuevos, un joven al que todos llamábamos Gutiérrez, se quejaba de escuchar voces. Decía que alguien lo llamaba por su nombre, pero no sabía quién. «Debe ser el calor», dijo Ortega, otro de los veteranos, mientras fumaba un cigarro. «Este lugar juega con tu mente si no estás acostumbrado». «Yo también las escuché», añadió Ramos para sorpresa de todos. Lo tomé como una broma al principio, un intento de asustar a los novatos. Pero esa noche, mientras nos preparábamos para descansar, Gutiérrez desapareció. Su mochila seguía en el campamento, su fusil apoyado contra un árbol. No había señales de lucha ni de huellas que indicaran hacia dónde se había ido. «¡Gutiérrez!», gritamos todos, nuestras voces rebotando entre los árboles. No hubo respuesta, solo el eco de nuestros propios gritos. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Una voz, la de Gutiérrez, viniendo desde algún lugar en la selva. «Aquí estoy, ayúdenme». La voz venía de un claro a unos 100 metros del campamento. Formamos una línea y avanzamos en silencio, con las armas listas. La vegetación parecía hacerse más densa a cada paso, como si la selva misma tratara de detenernos. Llegamos al claro, pero no había nadie, solo el sonido del viento moviendo las hojas. «¡Gutiérrez!», grité de nuevo. «Sargento, estoy aquí». La voz resonó, pero esta vez parecía venir desde atrás de nosotros. Ortega maldijo en voz baja: «Esto no tiene sentido, lo estamos siguiendo en círculos». «Silencio», ordené levantando la mano. La voz volvió, esta vez más cerca. Podíamos escucharla claramente, pero no podíamos ver de dónde venía. Y entonces lo vimos. Una sombra, algo vagamente humano, parado entre los árboles. Era Gutiérrez, o al menos algo que se parecía a él. «No te acerques», grité, pero ya era tarde. Uno de los nuevos, Pérez, corrió hacia la figura, ignorando mis órdenes. Apenas lo alcanzó, ambos desaparecieron en la oscuridad. Ni un grito, ni un ruido, solo el silencio. Regresamos al campamento con la sensación de que algo nos observaba. La selva ya no era solo un lugar, era un enemigo. Decidimos mantenernos juntos, pero el ambiente se hacía cada vez más pesado, como si algo estuviera drenando nuestras fuerzas. «Esa cosa no era Gutiérrez», dijo Ramos mientras nos reagrupábamos. «No era humano». «Deja de decir estupideces», le respondí, aunque no podía evitar sentir que tenía razón.
La figura que vimos no se movía como una persona, y sus ojos, había algo en ellos que no olvidaré jamás. La noche cayó, y con ella, el verdadero horror comenzó. Voces, no solo de Gutiérrez, sino de todos nosotros, empezaron a resonar en el aire. Llamaban por nuestros nombres, a veces desde lejos, otras desde tan cerca que parecía que estaban susurrándonos al oído. Pero cada vez que apuntábamos nuestras armas, no había nada. Una por una las voces llamaron a mis hombres. Ortega fue el siguiente en desaparecer, seguido de Ramos. Al amanecer, solo quedábamos yo y uno de los nuevos, un chico llamado Morales. Estábamos exhaustos, con los nervios destrozados. «¿Qué hacemos, sargento?», preguntó Morales, con lágrimas en los ojos. «No sé», le dije, y esa fue la verdad más cruda que le pude dar. Finalmente la voz me llamó a mí. Era mi propia voz, como si viniera de un lugar dentro de mi cabeza. Pero lo peor fue que también escuché a mi madre, a mi padre, a personas que hacía años habían muerto. «Ven, hijo, estamos aquí», decían. Morales me agarró del brazo. «No los escuche, sargento, no los escuche». Pero ya era tarde. Algo dentro de mí sabía que no tenía opción. La selva no me dejaría ir. No sé cómo logré salir. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un hospital militar, con un oficial superior preguntándome qué pasó. Le dije la verdad, pero no me creyó. Dijeron que había estado perdido por una semana antes de que un equipo de búsqueda me encontrara, deshidratado y al borde de la muerte. Nunca encontraron a mis hombres, ni sus cuerpos, ni sus pertenencias. Solo quedó el vacío, ese lugar en la selva donde la realidad se dobla y los vivos desaparecen. A veces por las noches aún escucho las voces. No fue la primera vez que el peligro se sintió más vivo que nunca. Las noches en la selva siempre traen consigo historias que nunca quieres escuchar, pero que se pegan a tu mente como la humedad de este lugar. Mi nombre no importa. Lo que viví esa noche en las profundidades de Chiapas es lo único que deberías recordar. Si no vuelves a dormir bien después de esto, no digas que no te lo advertí. Desde que era niño, sabía que mi destino estaba en el ejército. Crecí entre montañas y ríos en un pequeño pueblo donde las historias de brujas y nahuales eran casi parte del desayuno. Mi abuelo siempre decía que la selva tiene ojos y oídos, que no se debe confiar en su calma. Años después, entendí que sus palabras eran más que simples advertencias de anciano. Era una madrugada sofocante cuando recibimos la orden de avanzar. Nos asignaron patrullar una región cerca de la frontera, un lugar sin nombre, pero que los locales llamaban el Corazón Olvidado. Éramos 6 en el escuadrón y la selva era tan densa que apenas podíamos ver a 1 metro de distancia. Había algo extraño en el aire esa noche. No era solo el zumbido de los insectos ni el crujir de las ramas bajo nuestras botas. Era como si el lugar nos estuviera observando, esperando algo. «No me gusta esto, jefe», dijo Ramírez, el más supersticioso del grupo. «La gente del pueblo dice que aquí pasan cosas raras». «Deja las historias, Ramírez. Concéntrate en la misión», respondí tratando de sonar firme, aunque la verdad es que tampoco me sentía tranquilo. «No son historias», insistió. «Hablan de un espíritu, algo que se lleva a la gente». Los otros se rieron, pero no era una risa verdadera. En la selva, hasta el más escéptico aprende a escuchar. Avanzamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Después de caminar durante horas, encontramos un pantano que nos obligaba a disminuir la velocidad. El agua fangosa apenas reflejaba la luz de nuestras linternas. Había algo inquietante en el lugar. El olor era demasiado fuerte, casi a muerte. Ordené que mantuviéramos formación y atravesáramos el lodo con cuidado. Fue entonces cuando escuché el grito. Algo me agarró. Ramírez estaba a unos pasos de mí. Miré hacia atrás y lo vi forcejeando con algo en el agua. «Tranquilo, no hay nada ahí», grité mientras corría hacia él. Pero cuando llegué vi lo que lo tenía atrapado. Era una mano, o al menos parecía una. Translúcida, como si estuviera hecha de humo mezclado con agua. Emergía del lodo y se aferraba al tobillo de Ramírez con fuerza inhumana. «Ayúdenme», gritó mientras trataba de zafarse.
Saqué mi machete y traté de cortar lo que fuera aquello, pero la hoja atravesó la mano como si no existiera. Entonces sucedió lo imposible. La mano lo jaló hacia abajo, con una fuerza que ninguno de nosotros pudo detener. «¡Ramírez!», grité mientras lo veía desaparecer en el fango. El silencio que quedó después fue peor que cualquier grito. Nadie se atrevió a moverse. Sentí que el tiempo se congeló y mi mente trataba de procesar lo que acababa de pasar. No puede ser. Sandoval, el más joven, retrocedió un paso. «Esto no es real». «¡Cállate!», le ordené, aunque mi voz temblaba. «Formemos un perímetro, vamos a buscarlo». «¿Buscar qué?», intervino Morales, con los ojos desorbitados. «No hay nada que buscar. Ese no era un animal, ni nada que yo haya visto antes». Decidimos quedarnos en el lugar para intentar encontrar a Ramírez. Aseguramos el área como pudimos, aunque el pantano parecía una trampa viviente. Las horas pasaron lentas y la oscuridad se volvió más pesada. Fue cerca de la medianoche cuando escuchamos el primer ruido. Era como un susurro, pero no humano. Un murmullo bajo que parecía salir del agua misma. Me acerqué lentamente, alumbrando con mi linterna. Ahí estaba de nuevo. La mano emergió del lodo, moviéndose como si buscara algo, o a alguien, pero esta vez no estaba sola. A su lado, vi lo que parecía una figura humana, semisumergida. La cara era imposible de describir. Parecía Ramírez, pero no era él. Sus ojos eran dos pozos vacíos, y su piel tenía un tono grisáceo que parecía fundirse con el lodo. «¿Ramírez?», pregunté, aunque sabía que no era posible. La figura no respondió, pero levantó una mano, señalando hacia nosotros. Fue suficiente para que el pánico se apoderara de todos. «¡Corran!», grité y lo hicimos, aunque la selva parecía cerrarse a nuestro paso. Corriendo a ciegas, apenas podía escuchar mis propios pensamientos. El eco de gritos y el crujir de ramas se mezclaban con algo más. Un sonido húmedo, como si algo pesado nos siguiera a través del pantano. «No podemos dejarlo atrás», gritó Morales deteniéndose de repente. «No es Ramírez», respondí, aunque las palabras me supieron a traición. Yo tampoco quería abandonarlo, pero lo que vimos no era humano. Sandoval tropezó y cayó. Al girarme para ayudarlo vi que estaba cubierto de lodo hasta la cintura. Tiré de él con todas mis fuerzas, pero sentí algo más en el agua. Una fuerza fría, como un par de manos invisibles, trataba de arrastrarlo. «No te voy a dejar», dije mientras luchaba contra aquello. Finalmente logré sacarlo, pero sus piernas estaban llenas de marcas, como si algo lo hubiera arañado desde dentro del lodo. Logramos llegar a una zona más seca al amanecer. Nadie dijo una palabra mientras tratábamos de recuperar el aliento. La selva parecía volver a la vida con los sonidos normales del día, como si nada hubiera pasado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sandoval todavía temblando. No supe qué responder. Nunca habíamos recibido entrenamiento para algo como esto. Decidimos regresar al campamento base y reportar lo sucedido, aunque sabíamos que nadie nos iba a creer. Días después, una patrulla fue enviada al pantano para buscar el cuerpo de Ramírez. No encontraron nada, salvo una cosa: un casco cubierto de lodo, con las iniciales de nuestro compañero grabadas en el interior. Desde entonces, nadie volvió a hablar de el corazón olvidado. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esa mano moviéndose lentamente en el fango, como si todavía estuviera buscando su próxima víctima. Si llegas a escuchar mi voz, tómala como advertencia. Fui parte de un escuadrón militar destinado a operar en las selvas del sur de México. Mis días estaban marcados por el calor sofocante, el peso del uniforme y el retumbar de helicópteros que se mezclaba con el murmullo de la selva. Nunca fui un hombre supersticioso. Siempre pensé que con una buena estrategia y armas cargadas no había nada que temer. Hasta aquella noche. Antes de llegar a la selva, mi vida era ordinaria. Nací en un pequeño pueblo del norte, entre cerros y aire seco. La disciplina y la necesidad me llevaron al ejército, y en poco tiempo me encontré en un destacamento especial. Mis compañeros se volvieron mi familia. Hombres endurecidos, cada uno con su propia historia.
En nuestras misiones no había espacio para debilidades, pero en las noches, alrededor de una fogata, compartíamos cuentos de nuestras vidas. Recuerdo la risa de Morales, las anécdotas de Jiménez y el extraño silencio de Castillo. Nada podía prepararnos para lo que nos esperaba en esa selva. Fue una operación rutinaria, según el informe inicial. Un grupo de comunidades había reportado movimientos extraños en las cercanías, desapariciones y ruidos inexplicables durante las madrugadas. Nuestra tarea era simple: patrullar, investigar y garantizar la seguridad. Nunca me imaginé que terminaría rogando por mi vida. Llegamos al pequeño poblado al atardecer. Las casas eran de madera, humildes, con techos de palma. Los habitantes nos miraban con recelo. Había algo en sus ojos, un brillo de miedo que no lograban ocultar. Una anciana se nos acercó temblorosa para ofrecernos tamales y café. Su voz era apenas un susurro mientras nos decía: «No se acerquen al pozo». Era inevitable preguntar. Al escuchar nuestra curiosidad, otros habitantes comenzaron a hablar entre ellos evitando darnos una respuesta directa. Finalmente, un hombre mayor, con el rostro curtido por el sol, se armó de valor. «Ese pozo no es normal. Algo vive ahí. Se llevó a 3 hombres hace meses, y ahora nadie se atreve a acercarse». Al principio lo tomamos como superstición. La selva tiene muchas historias, y la mayoría solo son leyendas para asustar a los niños. Sin embargo, el pozo no estaba marcado en nuestros mapas, y eso ya era extraño. Decidimos investigar por nuestra cuenta. Caminamos hacia el lugar indicado. El sendero estaba cubierto de raíces y hojas secas que crujían bajo nuestras botas. El pozo se encontraba en un claro, rodeado por altos árboles que parecían querer ocultarlo del cielo. Tenía una estructura de piedra antigua, cubierta de musgo. El agua en su interior reflejaba la última luz del día. A primera vista, no parecía diferente a cualquier otro pozo, pero había algo en el aire, un peso invisible que hacía que todos estuviéramos tensos. «¿Y esto es lo que les da miedo?», bromeó Morales mientras pateaba una piedra que cayó al agua con un chapoteo seco. Pero cuando nos dimos la vuelta para regresar, escuchamos el eco de algo, como si alguien hubiera susurrado desde lo profundo. «¿Escucharon eso?», preguntó Jiménez, su rostro pálido. «Fue el viento», respondí, aunque yo también lo había oído. Decidimos dejarlo para el día siguiente. Esa noche, nos instalamos en una de las casas vacías del pueblo. Nadie quería hablar más del pozo y los pocos habitantes que se acercaron lo hicieron solo para advertirnos que no regresáramos. Uno de ellos incluso dejó una ofrenda frente a la puerta, velas y hojas de copal. Morales rió y las apartó con un gesto. Siempre las mismas tonterías, pero Castillo no se unió a la risa. Esa noche él fue el primero en ponerse de guardia. A la mañana siguiente decidimos explorar la zona. El pozo era la prioridad. Llegamos al claro bajo un sol abrasador, pero algo no cuadraba. La sensación de estar siendo observados era más intensa. Castillo fue el primero en acercarse. Su mirada estaba fija en el agua. «Hay algo aquí», dijo en voz baja casi para sí mismo. De repente, una figura apareció en el borde opuesto del pozo. Vestía un manto negro que parecía absorber la luz. Su rostro estaba oculto, pero sentí como si sus ojos estuvieran perforándome el alma. Morales, siempre valiente hasta la imprudencia, dio un paso hacia ella. «¿Quién eres? Identifícate». La figura no respondió. En cambio, extendió una mano hacia Morales. Contra toda lógica, él avanzó. Tratamos de detenerlo, pero algo más fuerte lo controlaba. Cuando llegó al borde, la figura lo tomó del brazo y, en un movimiento imposible, lo arrastró al agua. No hubo gritos, solo un chapoteo que se extinguió en segundos. Corrimos hacia el pozo, pero era como si nada hubiera pasado. El agua estaba quieta, y la figura había desaparecido. Castillo retrocedió, con los ojos desorbitados. «No fue humano», dijo, con un temblor en la voz. La desaparición de Morales marcó el inicio de nuestra pesadilla. Decidimos sellar el pozo con las herramientas que teníamos a mano, pero cada vez que colocábamos piedras o tierra, estas parecían desaparecer al día siguiente. El pozo siempre estaba intacto, como si se burlara de nosotros. El siguiente en desaparecer fue Jiménez. Fue durante su guardia nocturna. Cuando despertamos, solo encontramos su rifle tirado frente a la puerta de nuestra base improvisada. Nadie escuchó nada, ni un grito, ni un disparo. Castillo se quebró. Decía que el pozo lo estaba llamando.
que podía escuchar su voz en los sueños. Una madrugada, lo encontramos de pie frente al pozo, murmurando cosas que no entendíamos. Lo detuvimos antes de que se arrojara al agua, pero su mirada estaba vacía. No era el mismo hombre que conocíamos. Esa noche algo más salió del pozo. No sé cómo describirlo. No era humano, pero tampoco era un animal. Su forma era difusa, como si estuviera hecha de humo y carne al mismo tiempo. Se movía entre los árboles acechándonos. Disparábamos, pero las balas no parecían afectarlo. Cuando quedé solo, supe que no tenía otra opción. Si quería sobrevivir, debía enfrentar al pozo. Regresé al claro al amanecer, con una linterna y mi cuchillo como únicas armas. Me acerqué al borde, mirando el agua. Entonces lo vi. No mi reflejo, sino el rostro de Morales mirándome con ojos vacíos. Antes de que pudiera reaccionar, algo me empujó desde atrás, y caí al agua. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la orilla del río, kilómetros lejos del pueblo. No sé cómo llegué ahí, pero el pozo había desaparecido. Han pasado años desde entonces, pero cada noche sueño con esa figura de manto negro, mirándome desde la oscuridad. Solo sé una cosa: el pozo no es solo un pozo. Es una puerta, y algún día se abrirá de nuevo. Nunca olvides mis palabras. Si alguna vez te encuentras con un pozo en la selva, aléjate. Podría estar esperándote. Dicen que la selva oculta secretos que el hombre no está preparado para enfrentar. Yo pensaba que eso era pura superstición. Después de todo, los hombres de mi unidad éramos soldados entrenados, acostumbrados a lidiar con lo peor que la humanidad puede ofrecer. Pero lo que enfrentamos en la selva de Chiapas aquella noche no era humano, ni algo que pudiéramos entender. Antes de esa misión, mi vida era bastante simple. Entré al ejército buscando estabilidad y un propósito, cosas que en mi pueblo eran difíciles de conseguir. La disciplina, las marchas, incluso el calor agobiante de las selvas del sur, todo era soportable. Con el tiempo, desarrollé una rutina y forjé lazos con mis compañeros, hombres de carne y hueso que compartían el peso de la responsabilidad y el peligro. Nunca pensé que algo podría quebrar nuestra camaradería. Hasta esa noche. Todo comenzó cuando recibimos una orden para patrullar una zona remota de la selva. Había reportes de movimientos sospechosos, tal vez un grupo armado intentando asentarse en el área. Nos asignaron un pequeño grupo de 6 hombres, todos conocidos entre nosotros, todos con experiencia en misiones complicadas. Llegamos al punto de inserción en un viejo helicóptero que nos dejó al borde de la selva antes de desaparecer en el horizonte. Al caer la noche, el único sonido era el canto de los grillos y el rugido lejano de algún jaguar. La marcha comenzó sin problemas. El teniente nos dirigía con firmeza, y las bromas de uno de los más jóvenes mantenían el ambiente relajado. Pero conforme avanzábamos, algo cambió. Los sonidos de la selva, que al principio eran reconfortantes, empezaron a apagarse. Incluso el viento parecía detenerse. Recuerdo que uno de mis compañeros, a quien llamábamos el Tigre, comentó en voz baja: ¿Notan eso? Está demasiado callado. Nos detuvimos un momento. El silencio era tan profundo que el simple crujir de las hojas bajo nuestras botas parecía un estallido. Traté de calmarme recordándome que era solo la naturaleza jugando con nuestras mentes. Sin embargo, algo me hacía sentir observado. Seguimos adelante hasta llegar a un claro donde un árbol gigantesco yacía caído, con raíces que parecían garras emergiendo del suelo. Sobre el tronco del árbol había una figura sentada, inmóvil. Estaba cubierta por lo que parecía ser un manto negro, y su cabeza estaba inclinada hacia abajo, como si estuviera mirando algo entre sus manos. Nos detuvimos en seco. ¿Es uno de ellos?, preguntó alguien en un susurro nervioso. El teniente levantó una mano para indicarnos que guardáramos silencio. Dio un paso al frente, pero antes de que pudiera hablar, el Tigre, que siempre había sido impulsivo, avanzó sin esperar órdenes. «Oye tú, ¿qué haces aquí?», gritó mientras levantaba su rifle. La figura no respondió, ni siquiera se movió. El Tigre estaba a solo unos metros cuando el aire alrededor de la figura pareció vibrar, como si el calor del día regresara de golpe. Fue entonces que la figura levantó la cabeza. Lo que vi me congeló la sangre. Sus ojos no eran normales.
Eran como pozos oscuros, sin reflejo ni brillo. Algo en su rostro, aunque humano, era inquietante, como si estuviera mal formado o simplemente equivocado. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el tigre desapareció. No hubo un sonido ni un grito, solo un destello de oscuridad que lo envolvió. Cuando miramos de nuevo, la figura ya no estaba en el tronco. En su lugar, un humo negro comenzó a disiparse en el aire, dejando un olor extraño, como tierra mojada mezclada con algo metálico. «¡Formación!», gritó el teniente, rompiendo el hechizo que parecía habernos paralizado. Nos juntamos rápidamente, pero la ausencia del tigre pesaba como una losa. Buscamos a nuestro compañero por todo el claro, llamando su nombre y revisando cada rincón. Nada. Era como si nunca hubiera estado allí. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró uno de los más jóvenes, su voz temblando. El teniente trató de mantener la calma. Nos ordenó establecer un perímetro y esperar hasta el amanecer para buscar más. Pero yo sabía que ninguno de nosotros podría dormir esa noche. Me ofrecí para el primer turno de guardia, aunque mi mente estaba llena de imágenes de esa figura y los ojos vacíos que parecían perforar mi alma. La madrugada trajo algo de alivio, pero no respuestas. Decidimos avanzar, esperando encontrar alguna señal de el tigre. Sin embargo, cuanto más nos adentrábamos en la selva, más extrañas se volvían las cosas. Sombras que no deberían estar ahí aparecían entre los árboles. Escuchábamos pasos detrás de nosotros, pero al girarnos, no había nadie. En un momento, uno de los compañeros, al que llamábamos el güero, juró que vio a el tigre entre los árboles, moviéndose rápidamente. Lo seguimos, llamando su nombre, pero cada vez que creíamos acercarnos, se desvanecía como un espejismo. Finalmente, llegamos a un lugar que ninguno de nosotros reconocía, aunque habíamos revisado el mapa una y otra vez. Era un claro extraño, rodeado por árboles que parecían torcidos, casi como si algo los hubiera moldeado con sus propias manos. En el centro había una fogata apagada, con cenizas aún calientes. Mientras revisábamos el lugar, uno de los compañeros empezó a actuar raro. Decía que escuchaba voces que lo llamaban por su nombre. Tratamos de calmarlo, pero su comportamiento se volvió más errático. De repente, soltó su arma y corrió hacia la espesura. «¡Detente!», gritó el teniente, pero fue inútil. Lo perseguimos, pero al igual que el tigre, simplemente desapareció. No había rastro de él, ni siquiera huellas. Fue entonces que entendimos algo aterrador. No estábamos solos en esa selva, y lo que nos seguía no era algo que pudiéramos enfrentar con nuestras armas. Al caer la noche, los pocos que quedábamos nos reunimos, formando un círculo alrededor de una pequeña fogata que habíamos logrado encender. Nadie hablaba. El miedo era palpable. Sabíamos que estábamos siendo cazados, pero no entendíamos por qué ni por quién, o qué. No quiero recordar lo que ocurrió después. Solo diré que la selva tomó a cada uno de ellos, de formas que no puedo explicar sin que parezca que he perdido la cordura. Fui el único que salió de allí, vagando durante días hasta que un grupo de búsqueda me encontró, débil y delirante. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía veo esa figura en el árbol caído, y escucho el eco de las risas de mis compañeros en la distancia, llamándome a unirme a ellos. La selva no olvida, y yo nunca podré olvidar lo que perdí en ella. Me llamo... bueno, mejor no lo digo. Para entonces ya era un soldado con varios años de experiencia en el ejército mexicano. Había pasado más noches en la selva que en mi propia cama. En casa me esperaban una esposa paciente y un hijo de 3 años, pero la verdad era que pasaba más tiempo con mi rifle que con ellos. Había aprendido a vivir con el peso de las misiones, narcotráfico, búsqueda de desaparecidos, incluso enfrentamientos directos. Pero esa vez, en un rincón remoto de Chiapas, algo cambió para siempre mi vida, algo que aún me atormenta en las noches de insomnio. Era una operación más, o eso creíamos. Nos habían enviado a rastrear una red de tráfico humano que usaba las montañas y selvas de Chiapas para cruzar la frontera sur. Nos asignaron un equipo pequeño, no más de 8 hombres, porque la zona era conocida por su terreno accidentado y sus senderos apenas visibles. Llevábamos días caminando en un ambiente que parecía tan hostil como los hombres que perseguíamos.
Al principio, todo parecía rutinario. Las charlas nocturnas junto a la fogata eran las mismas de siempre. Anécdotas de otros operativos, historias de los pueblos que habíamos cruzado, algún que otro chiste mal contado para aliviar la tensión. Pero en esa selva, algo no estaba bien. La primera señal fue el silencio. No el nuestro, sino el de la selva misma. Las aves, los insectos, incluso el viento parecían evitar ese lugar. Cuando cruzábamos por ciertos senderos, los árboles parecían cerrar sus ramas, como si quisieran apartarnos de algo. No lo mencionábamos en voz alta porque, bueno, nadie quiere ser el primero en sonar como un cobarde, pero todos lo notábamos. En la segunda noche, mientras montábamos guardia, uno de los muchachos me dijo algo que nunca olvidaré. «Mi sargento, ¿no le parece que hay algo raro aquí?», preguntó. Su voz era apenas un murmullo. «¿Raro cómo?», respondí, aunque yo ya sabía a qué se refería. No sé, como si no estuviéramos solos, como si algo nos estuviera mirando. Le ordené que se calmara y regresara a su puesto, pero, para ser honesto, yo también lo sentía. Esa noche, mientras todos dormían, sentí una opresión en el pecho, como si algo pesado se posara sobre mí. No era miedo exactamente, era más como una advertencia. Algo nos estaba diciendo que no siguiéramos adelante. Al tercer día llegamos a un claro. El terreno era extraño, casi como si la vegetación hubiese sido apartada a la fuerza. En el centro del claro había una roca enorme, lisa, con símbolos grabados que ninguno de nosotros pudo identificar. Decidimos establecer nuestro campamento ahí, aunque el lugar no me inspiraba confianza. Fue al caer la tarde cuando lo vimos. Un niño, no mayor de 7 años, apareció al borde del claro. No venía corriendo ni parecía perdido. Caminaba despacio como si supiera exactamente dónde estaba. Sus pies descalzos no hacían ruido al pisar el suelo húmedo. «¿Qué hace un niño aquí?», preguntó uno de los soldados. Nadie supo responder. El niño no dijo nada. Se detuvo a unos metros de nosotros y nos miró. Había algo en su mirada que era incorrecto. No sé cómo explicarlo, pero sus ojos eran demasiado profundos, demasiado oscuros. Era como mirar un pozo sin fondo. «¿Estás perdido?», le pregunté. El niño no respondió. Simplemente levantó la mano y me señaló. Fue entonces cuando mi compañero más joven, un soldado de 20 años, se levantó y caminó hacia él. «No te acerques», ordené, pero el muchacho no me escuchó. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el niño extendió su mano y tocó la de mi compañero. En ese instante, ambos desaparecieron. No hubo un destello de luz, ni un ruido extraño. Simplemente dejaron de estar ahí. Todos nos quedamos paralizados, incapaces de procesar lo que acabábamos de ver. Fue entonces cuando lo escuchamos, una risa infantil que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que sintiéramos como el frío nos calaba hasta los huesos. Pasamos el resto de la noche buscándolos, gritando los nombres del niño y de nuestro compañero, pero no encontramos nada. A la mañana siguiente, el claro estaba vacío, como si nunca hubiéramos estado ahí. La roca con los símbolos había desaparecido, y el suelo no mostraba señales de nuestras huellas o del campamento. El comandante decidió que debíamos regresar al cuartel. La misión ya no importaba. Lo que habíamos vivido nos había quebrado a todos. Pero el camino de regreso no fue fácil. A cada paso sentíamos que algo nos seguía, que las sombras entre los árboles tenían ojos. Uno a uno, los hombres comenzaron a quebrarse, susurrando oraciones o llorando en silencio. Al final, solo 4 de nosotros llegamos al cuartel. Los demás simplemente se perdieron en la selva, como si algo los hubiera arrancado del grupo. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió. La versión oficial fue que la operación se canceló por problemas logísticos, pero nosotros sabíamos la verdad. A veces, en las noches, me despierto de golpe, con la sensación de que alguien me está mirando. Y, aunque sé que es imposible, estoy seguro de que el niño sigue ahí, esperando el momento para tocar mi mano también. Hace varios años, cuando aún era un joven con ansias de probarme,
Tomé la decisión de enlistarme en las Fuerzas Armadas. Crecí en un pequeño pueblo en el corazón de México, rodeado de cerros y mitos que los ancianos contaban al caer la noche. Había algo en esas historias, algo en cómo las contaban, que siempre me causaba un leve escalofrío. Nunca imaginé que un día yo mismo sería protagonista de algo mucho más oscuro que cualquier relato que escuché en mi niñez. Me gradué con honores del curso de formación y fui asignado a un batallón que realizaba operaciones en la selva de Chiapas. Era un terreno inhóspito, hermoso y traicionero, lleno de vida pero también de misterios que parecían arraigados en lo más profundo de la tierra. Durante las primeras semanas me dediqué a adaptarme a las marchas interminables, al calor sofocante, a los sonidos nocturnos que me impedían dormir. Sin embargo, una noche en particular cambió todo, y desde entonces, el sueño se convirtió en un lujo que ya no conocía. Era una operación rutinaria. Nuestro grupo, compuesto por 7 hombres, tenía la misión de patrullar una región cercana a una comunidad aislada. La jornada fue tranquila, pero al caer el sol, algo empezó a sentirse diferente. Uno de mis compañeros, quien siempre llevaba consigo una cruz de madera en el cuello, comenzó a murmurar que la selva estaba pesada. Nos reímos un poco de él, pero había algo en su tono que se me quedó grabado. Al llegar al claro donde acamparíamos, encendimos una fogata para ahuyentar los insectos y mantenernos algo cálidos. Nos turnábamos para mantener la guardia, pero esa noche decidimos relajarnos un poco. Uno de los muchachos sacó una pequeña botella de licor y la compartió, mientras otro contaba historias de lo que, según él, había visto en misiones anteriores. Luces en el cielo, figuras entre los árboles, ruidos que no tenían explicación. ¿Y tú, nunca has visto nada raro?, me preguntó un compañero. Negué con la cabeza, pero antes de que pudiera responder, algo llamó nuestra atención. La fogata, que hasta ese momento ardía de forma normal, comenzó a cambiar. Las llamas tomaron un tono oscuro, casi negro, y parecían crecer con vida propia. Nos quedamos inmóviles, hipnotizados por lo que veíamos, hasta que de repente, una figura comenzó a formarse en el fuego. Era humanoide, pero carecía de detalles. Sus ojos, si se les podía llamar así, eran puntos brillantes que parecían observarnos con una intensidad inhumana. Uno de los soldados, el más joven del grupo, reaccionó de forma impulsiva. Tomó su cantimplora y lanzó agua hacia la figura. Lo que sucedió después fue tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Las llamas negras envolvieron al muchacho en un instante. Gritó, pero su voz fue ahogada por el rugido del fuego. Cuando intentamos alcanzarlo, la figura y él desaparecieron. La fogata volvió a su estado original, como si nada hubiera pasado. El resto de nosotros quedamos paralizados. Nadie sabía qué decir, ni siquiera el líder de nuestro grupo. Rompimos el silencio a gritos, buscando al compañero perdido, pero solo escuchamos el eco de nuestras voces y el incesante sonido de los insectos. Era como si la selva se burlara de nosotros, como si supiera lo que acababa de pasar. Decidimos apagar la fogata y mantenernos juntos, pero esa decisión fue inútil. Algo nos estaba siguiendo. Durante la madrugada escuchamos pasos entre la maleza, ramas rompiéndose, e incluso una especie de risa, baja y ronca, que no parecía humana. «Esto no es normal», dijo uno de los hombres, quien estaba claramente al borde del pánico. Intenté mantenerme firme, pero el miedo se había apoderado de mí. Había algo que no podíamos entender, algo que jugaba con nosotros. Al amanecer tomamos la decisión de abandonar el lugar y reportar lo sucedido. No teníamos respuestas, pero sabíamos que quedarnos allí era un riesgo que no podíamos permitirnos. Mientras avanzábamos por un sendero, uno de los hombres se detuvo de repente. Señaló un árbol con la mano temblorosa. En el tronco había marcas profundas, como si hubieran sido hechas por garras. Pero lo más perturbador fue lo que vimos al pie del árbol. El crucifijo de nuestro compañero desaparecido, completamente chamuscado. «Esto no puede estar pasando», murmuré. «Pero está pasando», respondió otro con los ojos llenos de terror. Al llegar a la base, nuestro líder trató de explicar lo sucedido, pero fue evidente que nuestros superiores no nos creyeron. Nos ordenaron silencio absoluto. Dijeron que lo que habíamos visto era el resultado de la fatiga.
que el muchacho probablemente se había perdido y que su desaparición sería investigada más adelante. Nunca se investigó. Años después, aún llevo conmigo el peso de aquella noche. He intentado racionalizarlo, convencerme de que fue una alucinación colectiva causada por el cansancio y el estrés. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esas llamas negras y siento esa risa que parecía salir de lo más profundo de la selva. Algunos de mis compañeros dejaron el servicio después de aquel incidente. Otros intentaron olvidarlo a través del alcohol o el aislamiento. Yo, en cambio, decidí escribir esta historia. Tal vez sea una forma de desahogarme. O quizás, en el fondo, espero que alguien más la lea y me diga que no estoy loco, que no fuimos los únicos en encontrarnos con el hombre en la llama negra. Porque a veces, en la quietud de la noche, cuando el viento sopla de una manera particular, me parece escuchar esa risa otra vez. Y entonces sé que aún está ahí, esperando.